Nuestro espacio de La Citadina, este portal www.lacitadina.com.uy de Dolores de Arteaga, de donde muchas veces tomamos material y compartimos. Bueno, hoy invitamos a uno de sus entrevistados, es el neuropsicólogo infantil Horacio Paiva, especializado en diagnosticar y apoyar a niños y adolescentes con altas capacidades y superdotación. Bienvenido, Horacio. Bueno, gusto tenerte por acá. Encantado de estar aquí. Y como decía un poco al arranque, ¿no? Tantas veces se habla de los chiquilines que no llegan un poco a esa media y se quedan con dificultades en el aprendizaje, pero a veces no se habla de los que tienen capacidades que están por encima de la media. Quizá lo primero sea justamente eso, definir la superdotación o las altas capacidades, que también son dos cosas por lo que ve distintas. Sí, son teóricamente diferentes, habitualmente suelen confundirse. Preferimos hablar de altas capacidades, ya que se trata de el estudio y la consideración de talentos especiales que todas las personas pueden llegar a desarrollar de manera bastante marcada a lo largo de su vida. La superdotación en sí, o teóricamente hablando, uno debería considerarla en caso de las personas que son brillantes en todos los ámbitos de su vida. Esas son circunstancias bastante más difíciles de encontrar, que las hay, pero son bastante más difíciles. Lo que sí encontramos de manera más frecuente son personas con altas capacidades intelectuales en determinados ámbitos de su vida, en determinados campos del conocimiento, en determinados campos de su rendimiento, ya sea estudiantil y o laboral, porque estas son condiciones que, si bien se comienzan a manifestar en general durante la infancia y la adolescencia, son condiciones que acompañan a lo largo de la vida a la persona. Y se manifiestan, por supuesto, de manera distinta cuando es niño, pequeño, cuando es escolar, cuando es adolescente o cuando es adulto. Siendo niño y adolescente, el ámbito de expresión mayoritariamente considerado es el ámbito académico, el ámbito escolar, el ámbito del liceo. A nivel de adulto tiene que ver con el nivel de excelencia que logran en sus profesiones, en sus trabajos, sea cual sea. Acá no estamos hablando solamente del campo universitario, sino también son personas que están en todos los estratos sociales, en todos los estratos culturales, en todos los niveles socioeconómicos. Eso es una cosa que hay que decirlo claramente. En todos los niveles, absolutamente, en todas las clases sociales. Absolutamente, personas con estas capacidades por encima de la media. Exacto, eso es el primer mito que debemos desterrar, que es la consideración de que estos chicos solamente son detectables o aparecen o son posibles de encontrar solamente en determinados estratos sociales medios, altos o altos, y esto es absolutamente falso. Y acá justamente lo que sí suele suceder es que las personas con mayores recursos o las familias con mayores recursos del punto de vista económico y cultural logran darse cuenta y logran entonces realizar las consultas pertinentes, y otras familias que de pronto no cuentan con esos recursos van quedando con sus chicos por ahí por el camino, y eso es una enorme injusticia social que tenemos que reparar rápidamente, porque estos muchachos, estoy hablando ahora en particular de los chicos que tienen altas capacidades intelectuales y pertenecen a su vez a un medio socioeconómico, cultural deficitario, que van quedando por el camino por ausencia de oportunidades, nos estamos perdiendo enormes oportunidades de formar líderes de esas comunidades y de esos colectivos, personas que sean agentes de salud, agentes de formación de ciudadanía dentro de sus propios ámbitos. Entonces se abre un abanico enorme en cuanto a las posibilidades que están en el futuro para una sociedad cuando realmente toma en serio esta situación y se da cuenta que la consideración de los ciudadanos con altas capacidades intelectuales no es una cuestión elitista, no es una cuestión clasista, es una cuestión de interés general, social, y que realmente apunta a la mayor riqueza que una sociedad tiene, que son los recursos humanos. No son los recursos materiales, no es Aratirí, no son los posibles pozos petroleros que podamos encontrar en el Plata, porque eso, si lo encontramos, ojalá que sí, va a llegar un día que se van a terminar. Esto, si nosotros somos inteligentes y astutos, nos vamos a dar cuenta que el gran futuro de la sociedad está en la misma sociedad. Ahí está la cosa. Entonces, si no logramos realizar un trabajo de formación
sobre todo de profesionales de la salud, de los docentes, de difusión general con las familias, para que puedan de alguna manera comenzar a pesquisar, a darse cuenta que de pronto tienen en su familia hijos o en su aula alumnos con determinadas características que ameritarían una evaluación para confirmar que esas personas tienen o no tienen altas capacidades intelectuales. Bueno, si no damos ese primer gran paso, que es el gran desafío inicial que la sociedad se tiene que dar, vamos a estar perdiendo y desperdiciando recursos que en el mejor de los casos, en algunos irán por un camino donde encontrarán su desarrollo, pero también es cierto que vamos a tener un porcentaje muy alto de otros que sin tener la ayuda de los adultos adecuados no van a tener el desarrollo correspondiente. Ahí está. ¿Se puede cuantificar a nivel poblacional cuánta gente tiene estadísticamente estas características? Sí, se puede. No se han hecho estudios específicos de lo que sucede en Uruguay, pero por lo que hemos leído en la bibliografía internacional, estamos hablando en el campo de las altas capacidades intelectuales, alrededor del 3% de la población. 3%. El 3% es mucho. Es mucho desde el punto de vista cuantitativo, absoluto, ¿no? Desde el punto de vista porcentual dirá un 3% es nada, pero si hablamos de un 3% y pensamos que los niños preescolares hasta que llegan a pisar la universidad acá en Uruguay serán alrededor de 1 millón, no sé, cortando grueso, estamos hablando de 30.000 ciudadanos. Llenamos la tribuna olímpica y falta espacio todavía. Entonces son muchos y de esos se han detectado muy poquititos casos, muy poquititos niños y adolescentes y por lo tanto con muy pocos es con los que se ha podido estar trabajando. Entonces hay una cantidad de chicos que están por allí, que no están debidamente orientados y que cuando estas condiciones se acompañan de cierta inmadurez afectiva, como es el caso de la niñez y de la adolescencia, no siempre la situación de desconsideración de estas capacidades es tramitada adecuadamente por la persona. Entonces es ahí como pueden aparecer trastornos del comportamiento. Pero no quiere decir que porque tengan altas capacidades les vaya bárbaro a nivel estudiantil, sino que muchas veces lo contrario, aparecen como alumnos que molestan, que no prestan atención, que no paran de moverse. Exacto, bueno, en realidad tú has dado en el clavo en cómo nosotros comenzamos a trabajar con estos chicos. Ahí está, ustedes arrancaron en el 2009, hablamos. 2009 empezamos a trabajar con cierto método, con cierto sistema, a armar un equipo interdisciplinario que se ocupara de esta cuestión. Por el hecho siguiente, yo veía en la consulta, por mi especialidad en neuropsicología infantil, muchos niños con la condición de tener un trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Los veía, lo veo y lo seguiré viendo. Pero me encontré que muchos de ellos, que llegaban a mi consultorio para realizarse el diagnóstico, en realidad no tenían un trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Tenían las características de un niño hiperkinético e inatento, pero que en realidad cuando uno los exploraba desde el punto de vista de la evaluación, se encontraba con que eran chicos con muy altas capacidades intelectuales que no estaban siendo contempladas debidamente en el sistema educativo, entonces se aburrían terriblemente. Se aburren en clase. Absolutamente. Entonces, un adulto que se aburre tiene otros recursos madurativos, otros recursos emocionales y conductuales como para contener el comportamiento impropio, pero eso no se lo podemos pedir a un niño, ni a un adolescente. Entonces nos encontramos con muchos de estos niños que presentaban un comportamiento que molestaba en el salón. La tortura de la maestra, digamos. Exactamente. Terminaban inmediatamente las cosas o no toleraban que la maestra explicara 3 o 4 veces lo mismo, porque ya antes de que empezara la primera explicación el niño o ya lo sabía o ya lo había entendido. Entonces eso generaba un trastorno a nivel de todo el grupo de clase y eso generaba la derivación de ese niño a un especialista con la hipótesis de que podía tener un déficit atencional o algún otro trastorno del comportamiento. Entonces así fue como empezamos, viendo que estos chicos, lejos de ser pasibles de ser tratados desde el punto de vista hasta médico-farmacológico, lejos de eso, eran niños que cuando se realizaban las adecuadas modificaciones curriculares, se generaba un cambio comportamental de 180 grados. Entonces el niño
comenzaba a tener un comportamiento propio, adecuado, normal, para lo que se esperaba para él en la clase. ¿Pero esos cambios a dónde iban? Porque es decir, tienen que ir a clases especiales, entonces estos chicos... No se le puede pedir al resto de los, no sé, 25 alumnos de la clase que lo entiendan como ellos en la primera explicación, capaz, ¿no? Claro, pero resulta que son niños que nosotros pensamos que tienen que seguir perteneciendo a su grupo de pertenencia, a su grupo habitual, a su grupo normal. Quizá no. No somos partidarios de que se tengan que hacer escuelas especiales para estos chicos. A que sigan entonces que integrados. Sigan en su grupo, en su clase, que sigan en su escuela, en su comunidad, en su pueblo, en su villa, donde sea que ellos vivan, pero que la maestra pueda tener o ella la formación o el asesoramiento de cómo llevar adelante el trabajo con ese niño que es especial. Así como se tienen que hacer adecuaciones curriculares con niños que tienen deficiencias para aprender o con niños que tienen una dislexia, también tenemos que hacer, o niños que tienen un déficit atencional, claro. También tenemos que hacer adecuaciones curriculares para niños que se salen de la norma. Entonces... Que eso sí creo que es lo que no está para nada integrado, ¿no? A nivel... No. De formación capaz en los docentes, todavía de no. Tener herramientas todavía no. Para poder captarlo. Los docentes con los que trabajamos de codo a codo directamente, porque ellos ¿Cuándo detectan un niño, claro, digamos? Porque ellos son los que están en la trinchera, claro. Ellos están en el día a día, todos los días. Y son con ellos los que tenemos que trabajar y apoyar para darles herramientas. Primero darles formación, que sepan de qué se trata esta situación, y en segundo lugar, darles herramientas prácticas, programas de trabajo de cómo abordar la tarea en el aula con estos alumnos, porque no es fácil, y mucho menos es fácil si no se cuenta con la información o la formación adecuada. Entonces, por ahí habría que comenzar. Hay docentes que están muy interesados en el tema, se han empezado a hacer algunos intentos de formación a talleres nivel... o... Sí, eso lo hemos hecho. Inclusive en el año 2010 y en el año 2012 hicimos 2 jornadas regionales invitando a profesionales de Argentina, de Brasil, que tienen por supuesto una experiencia mucho más vasta que la nuestra, y hemos aprendido mucho de ellos, nosotros, los docentes, y eso tenemos que continuarlo, pero con eso no alcanza. Es imprescindible que dentro de las formaciones de los profesionales de la salud y de la educación, este tipo de temas sea abordado con profundidad. El pediatra tiene que ser una persona que esté formada en este tipo de asuntos. El profesor de secundaria lo tiene que saber. Los psicólogos tienen que estar formados en esto. Yo me formé en psicología y jamás en la vida, durante toda mi carrera, toda la licenciatura, me nombraron este tema. No existía, pero existe. Entonces, esto tiene que formar parte de los programas de formación tanto de profesionales de la educación como de la salud. ¿Qué tipo de cambios concretos puede hacer un docente, por ejemplo, con ese alumno para poderlo integrar de algún modo y terminar con toda la parte negativa que puede tener esa manifestación de superdotación o de alta capacidad en la clase? Claro. Que te distraiga todo el grupo, que no te deje trabajar, etc. Lo ideal siempre es comenzar por hacer una evaluación interdisciplinaria que permita conocer el perfil de aprendizaje de ese niño, cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y ver en función de eso qué tipo de asesoramiento se puede realizar. Si no contamos con esa ocasión, tenemos que contar sí con un docente interesado y que sea un buen observador, y que conozca a su alumno y sepa cuáles son esos puntos fuertes y esos puntos débiles. Los programas que nosotros planteamos no son más de lo mismo, no es más cantidad. Dicho sea de una manera concreta, no es que si al resto de la clase le pongo 4 sumas, a este chico le tengo que poner 8. Claro. No se trata... Le pongo 8 para que no jorobe, claro, y esté entretenido, no. O que se vaya a dibujar allá al fondo, o que pinte un libro de cuentos. No. Se trata de darle algo cualitativamente diferente, que lo estimule, que el aprendizaje para él sea un desafío, que sea un gusto realmente ir a la clase y no un aburrimiento. Y para eso la maestra tiene que tener formación, además de muy buena voluntad. La voluntad es una parte inicial. ¿Y eso no lo estigmatiza al niño como que soy el mejor de la clase? No debería. Esas cosas que a veces pasan entre los niños, esa competencia. Todo eso se trabaja, se debe trabajar. El niño
como niño que es, hay una cantidad de circunstancias que no maneja adecuadamente. Y ese enorme potencial intelectual que él tiene, no siempre lo maneja desde el punto de vista afectivo de la manera correcta. Pueden tener actitudes de soberbia, pueden tener actitudes de arrogancia. Eso en algunos casos los hemos visto, pero en algunos casos, no en todos. Todo dependerá del apoyo de la familia y de la docente dentro del marco escolar para educar a ese niño en que ese tipo de actitudes que él puede estar sintiendo, de que se sienta superior o mejor en otro, que bueno, que en realidad sí es mejor que los demás, por lo menos en ese aspecto. Sí, pero socialmente lo puede aislar, porque donde un grupo diga este es un arrogante que está todo el día diciendo que lo hace todo más rápido, por supuesto que un grupo puede aislar a un niño así. Contra eso hay que trabajar y hay que combatirlo, porque eso le va a traer problemas no solamente ahora, sino en el futuro. Después, claro. Como cualquier actitud arrogante, como aquel que juega muy bien al fútbol y de lo único que habla es de lo bien que habla y que juega al fútbol. Entonces la arrogancia nunca es buena para nadie, no solamente para los que tienen altas capacidades intelectuales, sino para otros que tienen buenas virtudes y que también son arrogantes, eso también hay que corregirlos. ¿Cuál es la edad ideal para detectar esto en un niño o adolescente? Es decir, un padre que esté mirando y diga, mi hijo tiene 5 años ya y veo cosas, o no, tiene que esperar hasta una edad más avanzada, entrando a la adolescencia. Sí, se empiezan a ver estas características, sin exagerar, casi que desde recién nacido. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque los padres comienzan a ver, inclusive los pediatras empiezan a ver que los niños están como en una conexión, estoy hablando de lactantes, de bebitos, están en una conexión con el ambiente que pertenece realmente a una etapa muy posterior de la vida. La capacidad de atender y de focalizar la mirada en una persona o en un objeto de interés es notablemente más madura de lo que esperamos para su edad. Cuando comienzan a desarrollar ciertas habilidades, como puede ser el lenguaje, como puede ser la marcha independiente, como puede ser hasta el control de esfínteres, son una serie de aprendizajes que los logran de manera precoz. Son precoces para aprender a hablar, para aprender a leer y escribir, son ávidos lectores, son algunas de las señales que durante las primeras etapas de la vida del niño podemos observar. Características que a veces llaman la atención, características que a veces incomodan a los adultos, porque un niño pequeñito hablando prácticamente como un adulto es algo que en algunos casos, y lo digo porque estuve hace un par de semanas en un congreso en Brasil y algo de esto estuvimos hablando con una colega, a veces hasta asustan. A los padres. Claro, asustan a todos, que un niño pequeño hable prácticamente como un niño mucho mayor o casi como un adulto. Y en Uruguay no sucede, pero en otras regiones del mundo tiene toda una creencia mística y religiosa, como que el niño pueda estar poseído por no sé qué cosa, ¿no? Porque está como hablando como si fuera... Claro. Y no es eso, es que es un niño mucho más maduro para la edad que tiene, las capacidades que está demostrando. Entonces, la precocidad es una de las señales. A partir eso lo pueden observar los mismos padres. Los mismos padres, que son los que en el 90% de los casos son los que primero detectan a estos chicos. Los docentes también los detectan, pero los que primero se dan cuenta, casi que siempre, los primeros que se dan cuenta son los padres. Hay que hacer una evaluación, la evaluación no tiene una edad ideal, pero podemos decir que a partir de los 4 y medio, 5, ya podemos considerarlo, que es una buena edad como para evaluar a estos chicos y ver qué perfil de funcionamiento tienen en general. Sin embargo, deberíamos aguardar hasta cerca de la pubertad para hablar con propiedad y con firmeza de las altas capacidades intelectuales. ¿Por qué? Porque es en la pubertad cuando las estructuras cerebrales logran una estabilidad prácticamente como la del adulto. Y durante la primera infancia, durante la etapa escolar, durante la época previa a la pubertad, todavía nuestro sistema nervioso, en particular nuestro cerebro, está en un momento de mucha flexibilidad, de mucho aprendizaje, de mucho cambio, de mucho movimiento, y no siempre lo que vimos de precocidad durante la infancia decanta en altas capacidades en la adolescencia y en la adultez. Pero
Eso no quita que tengamos que esperar recién hasta los 12 o 13 o 14 años para comenzar a hacer una evaluación, porque estamos perdiendo la etapa más rica del aprendizaje que tiene una persona en su vida, que es la etapa preescolar y la etapa escolar. Entonces, yo diría, en resumidas cuentas, que las evaluaciones serían pertinentes de realizar a partir de los 4 o 5 años. Evaluaciones que consisten básicamente en algún test de inteligencia, en ver cómo se mueve el niño a nivel motor, ¿en qué consisten? La evaluación consiste en varias etapas, varios pasos, dentro de los cuales incluimos, por supuesto, entrevistas con los padres, largas y tendidas, extensas, para ver cuál ha sido el desarrollo del niño, cómo han ido adquiriéndose las pautas, cuáles son los hábitos, costumbres, creencias, valores de la familia, cómo han sido y cómo son y qué expectativas tienen para ese niño en un futuro. Además de valorar el contexto familiar y comunitario, también valoramos al niño directamente. Una de las partes que se evalúa es lo que es el comportamiento inteligente, la conducta inteligente, lo que valoramos con los llamados test de inteligencia, que nos llevan a un cociente intelectual, a un número, a una cifra, que no es una foto de la inteligencia, sino que es un dato más. Porque además tenemos que evaluar otros aspectos, cómo el niño está en determinados campos del aprendizaje formal o en las preparatorias para ese aprendizaje formal, en lectura, en escritura, en comprensión lectora, en producción escrita, etc. Pero además hay un par de aspectos que son muy importantes de evaluar en un niño cuando hablamos de altas capacidades intelectuales. Uno de ellos es la motivación, o sea, el interés que tengan las cosas. El tema de la curiosidad, el deseo, la avidez por aprender, es una de las características que tenemos que evaluar si está presente o no y en qué campos. Y el tercer aspecto que no nos tenemos que olvidar es el de la creatividad. O sea, la capacidad de generar soluciones nuevas ante problemas que se nos presentan en la vida. Sean del tipo que sea, todos somos creativos, todos tenemos un margen de creatividad, una capacidad creadora. Pero estos chicos tienen una capacidad creadora muy por encima, marcadamente por encima de lo que esperamos para la media. Entonces son como esos tres pilares fundamentales que se evalúan: lo intelectual, la motivación y la creatividad. Bien. ¿Cuánto hay de componente genético y cuánto de circunstancias ambientales? Es decir, ¿dónde ese chiquilín nació? ¿Qué motivación tuvo? En fin. ¿Cuánto pesa uno y otro? Y no sé si el segundo pesa o no, capaz que es todo genético. Sí, no, hay un peso, yo diría, o compartido o de mayor peso de lo ambiental más que de lo genético. ¿Más de lo ambiental? Sí, sí, sí. Hay un componente ambiental que es fundamental en el desarrollo de este tipo de comportamiento. Si bien vemos que el aspecto, el factor o el vector genético es muy importante, porque vemos que estos niños vienen de padres que también tienen características parecidas, vienen de una familia donde también hay hermanos con características similares, o tíos o abuelos, o sea, el componente genético no lo podemos negar. Es todo el ambiente que se crea en torno al crecimiento y el desarrollo de ese niño que es lo que va a generar realmente el comportamiento de altas capacidades intelectuales. Subrayo lo de lo ambiental, porque si nos quedamos solo con el aspecto genético, volvemos al principio de la entrevista. Nos estamos perdiendo de darle la oportunidad, de darle las herramientas adecuadas de desarrollo a las personas que naturalmente no lo tienen por el ambiente en el cual están. Claro. Y si ese ambiente no favorece el desarrollo, evidentemente todo esto se va a perder. Mozart fue un gran músico, nadie lo niega, fue un genio de la música, pero su padre también era músico, era violinista. Entonces, evidentemente, no sé qué hubiera sido de Mozart si el padre hubiera sido carpintero. Estaba el componente genético, pero también Mozart se crió y se creó en un ambiente de música y de estimulación permanente en esa disciplina. Entonces, es indudable que lo ambiental tiene un peso fabuloso. Entonces, por eso preferimos hablar de una epigenética. O sea, si bien lo genético lo vamos a considerar, los genes de por sí no determinan nada si no tenemos un ambiente propiciador y favorecedor de estos aspectos. Ahí se me complica un poco la entrevista y el tema por lo siguiente, porque mientras te escuchaba pensaba
en padres que a veces uno ve que antes de que el niño nazca ya tienen como trazado una estrategia académica para ese niño, una exigencia tremenda. Hay padres que son así, y bueno, allá ellos, pero digo, donde haya una cosa como creada para ese hijo, quiera o no quiera el nene, tenga o no tenga la capacidad, entonces ahí ¿se puede crear a un niño con altas capacidades desde ese ambiente? No, no, va a llegar poco. Y va a llegar a poco. En general uno siente que lo van a frustrar. Por supuesto, por eso va a llegar. Y arruinar, pero uno ve eso también. Claro que se ve eso, que ya le tienen la vida como una armada. Transferencia, una vida armada. Le tienen hasta la vida profesional armada y hasta más o menos con quién se va a casar y en qué ámbito. Eso lo hemos visto, eso es una decisión bastante triste. Entonces, estos chicos que pueden llegar a altos niveles de rendimiento a fuerza de una exigencia brutal, llegan corto y llegan tristes, llegan mal, porque están jugando un papel, desarrollando un personaje que no les va, que no son de ellos, que no son ellos mismos, sino que fue algo impuesto por la familia. Entonces, si bien decíamos que lo ambiental es muy importante, no es lo único, porque no se pueden criar personas con altas capacidades intelectuales a sobreestimulación. Ahí lo que vamos a crear son personas frustradas, tristes y en general patológicas. Le vamos a crear patología más que altas capacidades intelectuales porque no estamos respetándolas como personas. Eso es un error garrafal. Y por otra parte, ¿qué pasa cuando un niño con altas capacidades o superdotación no es detectado y en ningún caso eso se lleva saludablemente, digamos? ¿Puede perder esas capacidades? Bueno. Pueden suceder varias cosas. Las dos principales que pueden pasar son que el chico encuentre sus propios mecanismos de desarrollo, sus propias islas de desarrollar interés, determinadas fisuras que el sistema le permite como para poder desarrollar sus capacidades y sus intereses, y que inclusive pueda encontrar algún compinche en la vida, algún profesor, algún tío, algún padrino, etcétera, madrina, lo que sea, que lo oriente, que lo apoye, que lo lleve a una librería, que lo oriente en la búsqueda en internet. Como un autodidacta de su capacidad, algo digamos. Así. O sea, tenemos, cuando no se hace nada, podemos tener ese factor. Y ahí hay un aspecto que muchos teóricos del tema mencionan, que yo cuando lo leía por primera vez me sorprendía un poco, porque ellos hablan del factor suerte. Yo decía, ¿cómo están hablando de suerte en un texto tan científico? Y sí, el factor suerte es muy importante, porque si de pronto esa persona que no recibe lo que debería recibir y tampoco tiene la suerte de encontrar orientadores o no tiene tampoco la fortaleza personal como para seguir para adelante a pesar de todo, bueno, ahí sí tenemos el otro camino, que esas capacidades tienden a mediocrizarse, porque el chico encuentra que sus capacidades altas son un problema, son un fastidio para los docentes. Sí. No están generando un problema, están generándole hasta actitudes de agresión, bullying, etcétera. Entonces, más vale ser del medio, más vale ser promedio, neutralizan más vale, claro, me parezco, más vale me hago lento, más vale no termino primero. Es más, voy a entregar tercero o último y me voy a equivocar a propósito en algún caso. Estos son casos reales, no son teóricos. Impone una respuesta equivocada, claro, para que no se enojen. A propósito, para mediocrizarse y parecerse más al montón. ¿Y eso te lo dicen en la consulta de estos niños? Sí, lo dicen, lo dicen. Recuerdo el caso de una niña que me comentaba una situación así. Y hablando con los padres me comentaban que en una reunión, la primera reunión del curso, la maestra lo dijo abiertamente así, en un colegio privado estoy hablando, lo dijo abiertamente y sin ningún prurito, que ella se iba a encargar de trancar a todos aquellos niños que estuvieran por arriba de la media. Y no se le movió una pestaña, lo dijo como que era algo notable, que todos iban a ir al mismo ritmo. Ese fue el espíritu. Entonces, bueno, me parece bárbaro que todos vayamos a un ritmo, pero el ritmo no tiene que ser de todos iguales. Eso es como una cualidad de la educación que se imparte por estos lares, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo que es muy uniformadora. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que modificar. Porque si bien dentro de la educación especial hemos tenido
profesionales fabulosos. Nosotros tenemos en nuestra historia de la educación a Emilio Verdecio, que es una persona lamentablemente poco considerada y poco estudiada en los planes de los profesionales de la educación y de la salud, que fue un pionero en lo que fue educación especial. Fue algo así como el José Pedro Varela, pero de la educación especial, y fue el pionero en cuanto al desarrollo de escuelas especiales para chicos con discapacidades intelectuales, discapacidades mentales, los viejos preventorios, todas las escuelas al aire libre. Fue uno de los fundadores del Consejo del Niño. Fue una persona muy valiosa que intentó inclusive trabajar, y lo logró durante unos pocos años, con clases de niños superdotados dentro de una clase de una escuela común y corriente. ¿En qué época fue esto? Estoy hablando del año más o menos 30 y pico. 30 y poco. Claro, él presentó, pionero, sí. Por supuesto, él presentó este plan de trabajo con chicos superdotados en el año 29 y fue, si mal no recuerdo, en el año 34 que recién lo pudo implementar. Increíble. Y lo trabajó durante 4 o 5 años y después de eso no quedó demasiado registro y fue como una pincelada ahí, como tantas que hubieron en la historia de nuestro país. La educación especial tiene una historia muy larga en nuestro país y se ha hecho especial énfasis en la discapacidad. Sí. Y está bien que se haga énfasis en está bien y es justo. Totalmente. Y es notable, pero lo que no es justo es que se haga énfasis solamente en uno de los polos de la diferencia de si vamos a tomar los promedios. Claro. Hay dos puntas, los que están muy mal y los que están muy bien. Bueno, nos hemos quedado solamente con la punta de los chicos con deficiencias, que los tenemos que seguir atendiendo, tenemos que seguir destinando recursos, pero todos estos otros, por una cuestión de derechos humanos, de derechos a la educación, de derechos a las mismas oportunidades educativas que tienen los demás, pero según sus posibilidades, ese tipo de derecho de estos chicos no se está respetando en este país, lamentablemente. Entonces, acá muchas veces se confunde justicia con igualdad, y ese es un error muy grande. No todos somos iguales. No hay que darle a todos lo mismo, porque eso es lo más injusto que hay. A todos hay que darle según lo que necesitan. Sería muy injusto que a un chico con una discapacidad intelectual yo pretendiera que siguiera el mismo ritmo de trabajo que un niño que no tuviera discapacidad intelectual. Sería muy justo. Bueno, para el otro lado... Lo mismo a la inversa. Lo mismo a la inversa. Claro. Entonces, ¿por qué a este otro grupo no se le ha dado importancia? Para mí es un signo de interrogación muy grande. Yo todavía no lo sé, ¿por qué es eso? Tengo algunas hipótesis, pero no quiero ni creer en ellas porque no tienen ningún sentido racional. Horacio, para terminar, muchas veces se cree que estos niños son niños serios, tristes, apagados. Hay como un estereotipo a veces del superdotado, del nerd, como se dice tantas veces. Totalmente. Y tú en la nota de La Citadina justamente lo desterrás, decís que no es así. Absolutamente falso, no tiene absolutamente nada que ver. Son chicos que tienen una inteligencia interpersonal muy grande, tienen una sensibilidad social muy grande. Son muchachos que estoy hablando de niños, que son sensibles a cuestiones sociales que pasan en el mundo, que otros chicos comunes y corrientes ni siquiera se les pasa por la cabeza pensar. Son niños que, por ejemplo, están preocupados por la situación en Siria, niños que están preocupados por la guerra en Israel. ¿Qué está pasando con esos niños que quedan sin familia? Pero no solo se lo preguntan al pasar, se quedan pensando en ello y se quedan preocupados y angustiados por la situación de esos niños. Tienen una sensibilidad social y una sensibilidad de grupo muy importante. Llegan a ser líderes. Son chicos, estoy pensando en casos concretos, que son los populares, como le dicen, ¿no? Son ellos los populares, son los niños y las niñas que son buscados para las pijamadas, para invitarlos a los cumpleaños, para invitarlos a pasar un rato el fin de semana. Entonces, aquel estereotipo del nerd, como tú decías, del chico con los lentes de aumento y que se pasa solo leyendo y lo único que le importa es leer, eso no es un chico seguramente con alta capacidad intelectual. Eso quizás sea otra condición que no refleja lo que son las altas capacidades intelectuales. Los chicos con altas capacidades intelectuales tienen un humor, una gracia, una chispa. Una de las cosas que nos damos cuenta es cuando agarran los chistes. Tienen una captación del doble sentido, de la ironía, que los otros del grupo
se quedan mirando, no entienden nada, y estos chicos tienen una capacidad de reírse y de disfrutar de la vida enorme. Entonces, bien, bueno, eso no hay que perderlo. Bien, Horacio, muchísimas gracias. Por favor. La verdad que es muy interesante toda esta especialidad y bueno, va a haber mucho por delante por lo que decís, porque esto recién empieza en Uruguay. Ojalá que sí, hay mucho para hacer. Hay un camino muy largo para recorrer y tenemos que trabajar todos juntos. Sin duda, muchísimas gracias por estar por acá. Sea cual sea, acá no estamos hablando solamente del campo universitario, sino también son personas que están en todos los estratos sociales, en todos los estratos culturales, en todos los niveles socioeconómicos. Eso es una cosa que hay que decirlo claramente. En todos los niveles, absolutamente, en todas las clases sociales. Absolutamente en todos. Personas con estas capacidades por encima de la media. Exacto, eso es el primer mito que debemos desterrar, que es la consideración de que estos chicos solamente son detectables o aparecen o son posibles de encontrar solamente en determinados estratos sociales medios, altos o altos, y esto es absolutamente falso. Y acá justamente lo que sí suele suceder es que las personas con mayores ámbitos de su vida, en determinados campos del conocimiento, en determinados campos de su rendimiento, ya sea estudiantil y o laboral, porque estas son condiciones que si bien se comienzan a manifestar en general durante la infancia y la adolescencia, son condiciones que acompañan a lo largo de la vida a la persona. Y se manifiestan, por supuesto, de manera distinta cuando es niño, pequeño, cuando es escolar, cuando es adolescente o cuando es adulto. Siendo niño y adolescente, el ámbito de expresión mayoritariamente considerado es el ámbito académico, el ámbito escolar, el ámbito del liceo. A nivel de adulto tiene que ver con el nivel de excelencia que logran en sus profesiones, en sus trabajos. Por lo que vi, distintas. Sí, son teóricamente diferentes, habitualmente suelen confundirse. Preferimos hablar de altas capacidades, ya que se trata de el estudio y la consideración de talentos especiales que todas las personas pueden llegar a desarrollar de manera bastante marcada a lo largo de su vida. La superdotación en sí, o teóricamente hablando, uno debería considerarla en caso de las personas que son brillantes en todos los ámbitos de su vida. Esas son circunstancias bastante más difíciles de encontrar, que las hay, pero son bastante más difíciles. Lo que sí encontramos de manera más frecuente son personas con altas capacidades intelectuales en determinados recursos, o las familias con mayores recursos del punto de vista económico y cultural, logran darse cuenta y logran entonces realizar las consultas pertinentes, y otras familias que de pronto no cuentan con esos recursos van quedando con sus chicos por ahí por el camino, y eso es una enorme injusticia social que tenemos que reparar rápidamente, porque estos muchachos, estoy hablando ahora en particular de los chicos que tienen altas capacidades intelectuales y pertenecen a su vez a un medio socioeconómico, cultural deficitario, que van quedando por el camino por ausencia de oportunidades, nos estamos perdiendo enormes oportunidades de formar líderes de esas comunidades y de esos colectivos. Nuestro espacio de La Citadina, este portal www.lacitadina.com.uy de Dolores de Arteaga, de donde muchas veces tomamos material y compartimos. Bueno, hoy invitamos a uno de sus entrevistados, es el neuropsicólogo infantil Horacio Paiva, especializado en diagnosticar y apoyar a niños y adolescentes con altas capacidades y superdotación. Bienvenido, Horacio. Bueno, gusto tenerte por acá. Encantado de estar aquí. Y como decía un poco al arranque, ¿no? Tantas veces se habla de los chiquilines que no llegan un poco a esa media y se quedan con dificultades en el aprendizaje, pero a veces no se habla de los que tienen capacidades que están por encima de la media. Quizá lo primero sea justamente eso, definir la superdotación o las altas capacidades, que también son dos cosas